Bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que sigan muy bien. Hoy lo que vamos a discutir es una parte esencial de la construcción de elementos que nos permitan describir sistemas mecánico-cuánticos. Sucede que al igual que en mecánica clásica, cuando yo voy a describir un sistema, muchas veces los observables que utilizamos resultan ser funciones de otros. El ejemplo más común pues, es la energía, bien sea cinética o potencial, o el mismo momento, que viene a partir de la velocidad. ¿Qué sucede? Que cuando estábamos trabajando en mecánica clásica era, digamos, proceder era trivial, porque los observables eran simplemente números. Esos números se pueden multiplicar y yo puedo hacer con ellos lo que quiera y no hay, digamos, ningún problema en definirlos. Ahora que estamos hablando de operadores, entonces tenemos que ver con un poco más de cuidado qué es lo que está sucediendo allí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de ver si por lo menos algún tipo de función particular y sencilla puede ser bien definida en el espacio de Ketz. Para eso, entonces, por ejemplo, pensemos en el caso de potencias simples de los operadores. O sea, cuando yo digo un operador a la n, lo que voy a pensar es simplemente en la acción sucesiva de operadores entonces, si digo a la n, entonces son n operadores que van a actuar sucesivamente sobre los estados. Ahora pensemos que ya tengo los Ketz propios del observable A. Si el observable A, entonces supongamos que estos son Ketz propios de A, de tal manera que satisfacen esta ecuación. Si yo veo como, tomemos el caso particular de A al cuadrado, entonces A al cuadrado, lo que llamamos A al cuadrado es A actuando sobre el Ket A y A actuando sobre la acción del primero sobre el Ket A. Ahora, como el Ket, ya sé cuál es la acción de A sobre el Ket, entonces aquí ya estoy reemplazando la primera acción de uno de ellos. Me queda entonces hacer la acción aquí sobre este señor. Aquí lo que voy a recordar es que estoy trabajando con operadores lineales, de tal manera que entonces la acción sobre este señor me da la misma que saltarme el escalar. Ahora, yo también sé cómo actúa este y lo que resulta entonces es que lo que estoy haciendo es sacar dos veces el valor propio correspondiente al SQ. De la misma manera, entonces yo podría demostrar que para n acciones del operador A, simplemente voy a sacar n veces el valor propio, que es lo que estoy expresando acá. Ahora, estamos viendo que entonces, si yo tomo, por ejemplo, que A sea un operador hermítico, sus Ketz propios van a ser base del espacio de Ketz. De tal manera que entonces ya vimos que el operador a la n está bien definido sobre sus Ketz propios. ¿Sí? Son los Ketz propios del operador a la n, por ejemplo, son los mismos Ketz propios de A. Entonces estamos viendo que este señor, A a la n, está bien definido sobre los Ketz propios. Y esos Ketz propios forman una base del espacio de Ketz. Como forman una base del espacio de Ketz, entonces ese operador está definido en todo el espacio de Ketz. ¿Ok? Ahora, imaginémonos que no tomo un monomio, sino tomo ya un polinomio o en general una serie. Si ya tengo una serie con ciertos coeficientes, utilizando lo que hicimos aquí y sabiendo que estamos en un espacio vectorial, entonces la acción de esta suma, aquí pensémoslo como si fuera este actuando sobre este, cuando ellos vienen a actuar, cada uno de ellos sabemos cómo actúa, cada uno de esos términos. Y al final lo que tengo es la suma de todos esos términos, que es esta serie de acá. Ahora, aquí, lo único que depende de cada es este y este, los puedo factorizar y nuevamente tengo esta acción. Este señor actuando como sobre este. ¿Qué sucede aquí? Que entonces lo que estamos viendo es que este señor que está acá, estoy poniendo aquí entre paréntesis, su acción sobre el Ket es simplemente esta. Ahora, pensémoslo de esta manera.
Imaginémonos ya que esto es una serie. Si este señor lo pensamos como ya una serie y resulta que él converge a una cierta función, que es lo que estoy poniendo aquí, ¿sí? Ese igual que estoy poniendo ahí, pensémoslo como si fuera una convergencia. Entonces, si esta serie converge a esta función, entonces nosotros vamos a pensar en que esta serie, que sabemos que está bien definida, converge a la misma función del operador. Entonces, fíjense lo interesante. Cuando yo digo que es una función de un operador, lo que tengo que pensar es en la serie del operador. ¿Listo? Siempre que entonces hablemos de funciones de operadores, tenemos que hablar de series. Es muy similar a lo que sucede con matrices. Uno no puede hablar de la raíz cuadrada o el seno de una matriz, ¿cierto? Pero en cambio sí puedo hablar de series de las matrices, series de potencias de matrices. Y en este sentido entonces yo podría hablar de funciones de matrices, pero entonces pensadas como series. Entonces, lo que vamos a decir es que una función del operador actuando sobre sus kets propios, la imagen de esto va a ser simplemente la función evaluada en el valor propio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el seno de un operador no lo podemos entender muy bien a menos que hablemos de series, pero el seno del valor propio ahí sí va a tener sentido. ¿Listo? Entonces, ya actuando sobre los kets, ya no hay forma de confusión. Ya tenemos que esto sí tiene algo tangible para entender. ¿Listo? Pero siempre que hablamos de operadores, vuelvo y repito, vamos a pensar en series. ¿Ok? Para que no quede indefinido lo que estamos hablando. Ahora, nosotros no nos vamos a preocupar mucho de esto, pero déjenme dar decir algunas cosas sobre la convergencia. Siempre que hablamos de series, tengo que hablar si la serie resulta convergente o no y en qué región yo podría definir esto. Entonces, cuando hablamos de convergencia, yo espero que estas funciones, si digo de convergencia, vamos a hablar sobre el espacio complejo. ¿Listo? Nos interesa que la función tenga cierta continuidad analítica hacia el espacio complejo. No nos interesa solamente en los reales. ¿Ok? Y entonces esa convergencia la pedimos en el espacio de los complejos. Ahora, si el espectro es discreto, basta con que la convergencia sea alrededor de los puntos de los valores propios, digamos, del espectro. ¿Listo? No necesito que sea analítica sobre todo el plano complejo. Entonces, en el caso discreto es suficiente que en las regiones alrededor de los valores propios es suficiente para que esta convergencia esté bien definida. Sucede que, en todo caso, ya que estamos hablando de observables y pensemos en el caso discreto donde es seguro que la base es completa, los kets propios forman una base completa, entonces ese señor definitivamente va a quedar definido, si queda definido en un dominio donde estén contenidos los valores propios, entonces este señor se garantiza que va a quedar definido sobre todo el espacio de kets. Entonces, repito, si la función que acabamos de definir aquí resulta que está bien definida en un dominio por lo menos alrededor de los valores propios, me garantiza que ya está definido en todo el espacio de kets. ¿Por qué? Porque este señor es completo. Y con que esté definido en la base ya me garantiza que esté definido en todo el espacio. Ahora, una característica que acabo de decir era que cuando yo pienso en funciones, necesito pensar como en series. Pero, pues en general no voy a tener una serie. Nosotros vamos a suponer que f va a ser analítica. ¿Listo? Entonces va a haber una región de los complejos donde la función va a ser analítica. Lo importante es que sea analítica alrededor de en un dominio donde esté contenido el espectro. Entonces, si resulta que la función es analítica, yo sé que le puedo asignar una serie de potencias. ¿Y cuáles son los coeficientes? Lo usual. Entonces, vamos a pensar en una serie de Taylor. Ahora,
Pensemos que yo quiero hacer una expansión alrededor de cierto valor, que lo voy a llamar A'. Entonces, yo sé cuál es la expresión en serie de potencias o serie de Taylor de la función alrededor de ese valor. ¿Ok? Ahora, nosotros vamos a ser un poco más o menos conservadores. Vamos a suponer que las funciones con las que vamos a trabajar son analíticas en todo el espacio complejo. De tal manera que entonces yo sé que la expansión en serie de potencias no depende de donde yo me pare. ¿Eso qué me va a permitir? Que entonces los coeficientes, voy a tomar los coeficientes como evaluados en alrededor de 0. ¿Listo? Del valor, recordemos, el espectro, el punto 0, digamos, del espectro. Entonces, si yo tomo A' como 0, la serie simplemente me queda una serie con A a la K. Y recordando lo que teníamos acá, entonces cada vez que yo piense en este señor, voy a pensar en esta serie de potencias. ¿Ok? Que es la serie de Taylor alrededor de 0, pero entonces ahora estamos hablando de series de operadores. Aquí tal vez tengo que pues dar un ejemplo sencillo. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo exponenciales de operadores, ¿qué es eso? Cuando hablo de exponenciales de operadores, pues lo que tengo que pensar es en la serie de Taylor de la exponencial con el argumento, el operador que está en la exponencial. Ahora, si yo cojo este señor y sabiendo esto, entonces yo sé que el espectro de este nuevo operador, que es la función exponencial del observable, van a ser simplemente las exponenciales de los valores propios del operador original. Antes de cerrar, déjenme mencionar que, por ejemplo, nosotros podemos estar trabajando con situaciones donde hay un punto donde no sea analítico. Nosotros podemos considerar, y eso es pues, lo usual, que si no es analítico en cierto punto, yo puedo eliminar ese punto y aún así puedo trabajar. ¿Listo? El problema es cuando ya vienen líneas o branch cuts que llaman, donde hay situaciones problemáticas. Pero nosotros vamos a suponer que la función o bien es analítica o simplemente deja de ser analítica en ciertos puntos aislados. De tal manera que esto es lo que nosotros vamos a utilizar. Ahora, listo, ya sabemos un poco de cómo sería la situación con un observable. ¿Qué pasa cuando tengo varios? En el caso en que tengamos varios observables, pensemos en que estos observables operadores sean compatibles. Si son compatibles, sabemos que podemos asignarle un conjunto de kets propios simultáneos. Y si este es el caso, entonces pues simplemente tenemos que extender lo que habíamos hecho anteriormente, donde entonces la función de los dos observables actuando sobre los kets propios simultáneos va a ser la función evaluada en los valores propios correspondientes al ket sobre el que está actuando. O sea, esa función va a estar definida al menos sobre los ket propios de los dos observables o del conjunto de observables que esté ahí adentro. Ahora, si sucede que estamos trabajando con un conjunto completo de observables compatibles, entonces sabemos que existe una base de kets propios simultáneos y esa función va a estar definida sobre esa base, de tal manera que entonces la función misma está definida sobre todo el espacio de kets, como habíamos hecho anteriormente con un solo observable. Ahora, sabemos de lo que tenemos aquí, entonces podemos extraer cosas para enriquecer la discusión que habíamos hecho anteriormente para el conjunto completo de observables compatibles. Habíamos dicho que cuando queremos un conjunto completo de observables compatibles, queremos encontrar el mínimo, el de mínimo número de operadores de tal manera que podamos describir el sistema. Ahora, cuando queremos construir un mínimo conjunto completo de observadores compatibles, entonces voy a eliminar las posibilidades donde sean funciones de operadores que ya están considerados dentro del conjunto completo. Porque sabemos que las funciones de esos operadores ya van a estar inmediatamente diagonalizadas en la base de los anteriores que ya he incluido.
Entonces, si yo quiero reducir el conjunto completo de observables compatibles, no voy a incluir funciones de los operadores que están ahí adentro. Pueden ser funciones de los que están, pero a la vez tienen que ser funciones de operadores nuevos que no se diagonalicen con la base de gets propios de los que ya están. Ahora, de aquí se puede extraer otra conclusión importante. Por ejemplo, si yo tengo un conjunto completo de observables compatibles y encuentro un operador extra que conmute con esos operadores que están ahí adentro, entonces ese operador extra necesariamente tiene que ser una función de los observables que ya están en el conjunto completo. Una forma de entender esto es imaginémonos que este operador no fuera una función de ellos. Si no es una función de estos operadores, entonces él no va a quedar diagonalizado por la base de get propio simultánea que tiene el conjunto completo, ¿cierto? Y entonces yo podría encontrar otra base que sí lo diagonalice. Pero entonces esto contradice el hecho de que estemos trabajando con un conjunto completo de observables compatibles que, como habíamos dicho, tiene una única base de gets propios simultánea. Entonces vemos que bajo ciertas consideraciones pues podemos extender todo lo que ya habíamos dicho con un operador, ahora en el caso de operadores compatibles. ¿Qué pasa en el caso de operadores que no sean compatibles? Como en el caso que veremos más adelante con la posición y el momento. Entonces, en estas situaciones tenemos que tener un poquito más de cuidado. Porque, para empezar, no vamos a tener gets propios simultáneos, de tal manera que no puedo ir a través de todo esto. Lo segundo es que hemos definido todo a partir de potencias. Y cuando yo vaya a construir operadores o funciones a partir de estos operadores, entonces no voy a saber si escoger un orden u otro orden. ¿Ok? ¿Esto qué implica? Que entonces vamos a tener que lidiar con algunas convenciones que ya veremos más adelante. Entonces por ahora aplazamos esto, pero ya advierto que de todas maneras la situación en general va a ser relativamente sencilla para construir observables comunes, que son los que usualmente vamos a trabajar, como la energía, el momento angular y otros. Entonces vemos que también podemos construir funciones de observables compatibles de la misma manera. Ahora, ya que tenemos las funciones de los observables, también quisiéramos saber pues cómo quedan ellas representadas. Entonces, para hacer esto, supongamos que voy a hacerlo solamente con un operador, pero ya vimos que en general podemos hacerlo con varios. Entonces, supongamos que tengo un operador y que la base, sus gets propios forman una base del espacio, es una base completa. Entonces, para proceder, entonces simplemente seguimos lo que ya habíamos hecho. Si quiero encontrar la representación, suponiendo que es espectro discreto, tengo que hacer los sándwiches y aquí voy corriendo todos los posibles elementos de la base. Entonces, esto sería la representación de la función. Pero yo ya sé cómo este señor actúa sobre los gets propios de este operador. Simplemente es prácticamente como lo hemos construido y por definición, es la función evaluada en el valor propio correspondiente a este get. Ya cuando lo evalúo es un número y puede digamos, saltar coloquialmente, digamos, y este ya se va a encontrar con este para que me dé un delta de delta. O sea, estamos encontrando que algo que, digamos, ya a este punto debería ser lógico, y es que las funciones de los operadores, cuando las representemos en su base de gets propios, resulta diagonal. Ahora, si no estamos cogiendo la base de gets propios del operador, pues simplemente procedemos como es estándar, y lo que se puede demostrar es que si la función queda representada por esta serie, ¿okay? Si la función del operador queda representada por esta serie de potencias del operador, entonces cuando se represente, la función va a quedar representada como la misma serie, pero ahora como una serie de potencias de la matriz que representa el operador en esa base correspondiente. Entonces, si se dan cuenta, es relativamente sencillo cómo expresar las representaciones de las funciones, bien sea en una base o en la otra. De aquí uno puede mostrar que esto se reduce a esto. Ahora, en el caso continuo, pues es similar. Lo análogo, como ya había dicho, continuo y discreto son simplemente dos formas de aterrizar las cosas. Ahora,
Aquí nuevamente está actuando sobre el que propio del observable, de tal manera que entonces queda la función evaluada en el valor propio correspondiente, que puede salir, y ahora en vez de quedar un delta de Kronenkel, me queda un delta de Dirac. Entonces es diagonal nuevamente. Aquí tengo un grave error. Entonces no es el valor propio, sino la función evaluada en el valor propio. Entonces una forma de decir esto es que la función del operador va a quedar representada por la función, pero ahora evaluada en el espectro. ¿Okay? Entonces aquí decimos la función del operador queda representada en el caso continuo como la función evaluada en el espectro si estoy trabajando en la base de Kerr propios del operador. Entonces con esto tenemos como ya sentadas algunas bases para ir a través de las funciones de operadores. Algo interesante es discutir un poco más sobre qué pasa si no son compatibles, y esto va a venir de un caso bien interesante, que es cuando las funciones no son constantes, sino que dependen de algún parámetro. Pero entonces eso lo discutiremos la próxima vez. Espero me acompañen. Hasta luego.